Muy buenas barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Ubaman. El día de hoy tenemos parche 3.4 de Warwick, muchos objetos nuevos, campeones, todo eso lo vamos a ver aquí. Este parche lo reaccionamos en directo en este mismo canal a las 12 de la noche y éramos como 2000 personas viendo el directo. Una locura total, la verdad. Nunca había hecho un directo acá, me lo pasé bastante bien. Hubo mucha gente apoyando, la verdad es que, como digo, muchas gracias por el apoyo en ese directo. Y bueno, tal vez haya más directos por acá, porque ese estuvo bastante divertido, ya veremos. Y pues poco más, gente, simplemente eso, porque está muy raro el hecho de que como que hice el directo aquí, pero el directo como que se medio guarda y no se manda igual que un video. Entonces mejor les traigo aquí la parte exacta de reaccionando al parche y ya luego pues también traeremos el gameplay de Gwen, que ya lo tenemos ahí, y pues esas cosas, gente. Así que pues nada más, gente, gracias por el apoyo y los dejo con el video. Vamos a ver, son 14 minutazos, el director de Warwick, papá. Don't worry, I didn't kidnap Alan or anything. He's still here, and he'll continue to make appearances from time to time. But you'll be seeing me and some of the other devs more frequently in the updates going forward. We've really appreciated all of your feedback over the last Valoramos mucho los comentarios. Elemental Rift especially was a 3-patch labor of love. La grieta elemental, que ya la vimos. This time, we can't wait to bring you more champions, more updates to the support role, and changes to the Wild Pass that'll improve your overall gameplay experience. Welcome to patch 3.4. Podría. Campeones. Gwen. Lo primero que van a mostrar va a ser Gwen. Ah, ok, es Vex. Este campeón es Vex. O Gwen. Ya, Gwen ya la vimos. Vamos a traer video explicando sus habilidades. Este es un campeón que se va a jugar en la top lane e incluso creo que puede ser bueno limpiando en la jungla, pero no gankeando. Snip Snip is Gwen's first ability. When she attacks, Gwen will apply up to 4 stacks of Snippy. Activate this ability to snip her. Sí, es una habilidad muy buena contra tanques, hace daño verdadero. Cuando cargas y cargas la primera habilidad, hace muchísimo. Esta cosa derrite tanques, Y una de las habilidades más rotas, a mi parecer, es la segunda. Es eso, no eres targeteable, nada te pega. Voy a tener un video explicando todo, pero es muy roto porque no es que no te peguen las habilidades, es que no te pueden dar clic. No te pueden seleccionar ni nada. Eres intargeteable, como un Sonias. Pero que dura más. Sí, el desplazamiento. Cast it to hurl a needle that deals damage in a line, slowing enemies for a few seconds and applying 1,000 cuts. Okay. After casting Needlework, Gwen can recast it up to 2 more times. Fire 3 more needles on your second cast and 5 more on your third. Ralentiza bastante y pega muchísimo, amigo. Yo lo veo muy fuerte, ¿no? Yone, papá, lo que estamos esperando. Lo que todo el mundo está esperando, el Yone. La pasiva, ya subimos la guía de habilidades, pero por si no la saben, pues lo típico, ¿no? Daño físico y mágico por la pasiva. Su primera habilidad es muy parecido a la Q de Yasuo, pero esta se mueve en lugar de un tornado. Sí, está bien. El escudo. No sé, a mí me dan ganas de jugarlo en jungla, no sé ustedes. La tercera habilidad. Aquí, yo creo que van a mostrar todos los campeones de golpe o los que quieren sacar en este parche. Sí, inflige daño. A ver qué tanto rango tiene la ulti aquí, quiero ver. Warwick, weón. Oye, qué OP se ve el modelo aquí,
Amigo, las animaciones de Warwick. Este campeón yo lo quiero jugar en jungla. O sea, es un pedazo de jungla. Estoy seguro que va a ser God tier en Wild Rift. Oye, pero parece que no lo desplaza hacia su objetivo, ¿eh? Sí, ándale, exacto. Ok, sí te desplaza hacia el enemigo. Sí, te puedes mover muy rápido por todo el mapa y puedes saber dónde están por esas líneas. O sea, los puedes cazar. Esta está muy rota, esta habilidad de Warwick. Okay. La tercera habilidad reduce daño y aplicas un Fear. Ah, también ralentizas. Bien, bueno. Warwick's ultimate, Infinite Duress, is a skill shot where Warwick leaps forward to collide with an enemy and interrupt their movement. Ah, ok, interrumpe movimientos también. Entre más rápido te estés moviendo, más rango tiene esta habilidad. No dura tanto el control, Por lo que vi, no vi que durara tanto. Y Vex. Este es un mid lane mago que sí o sí va a ser mid. No se va a jugar otra cosa que de mid lane. Qué guapo está hecho el modelo, Están muy detallados los modelos en Wild Rift. Doom is a meter that fills over time, and when it's maxed out, Vex's next basic ability will interrupt dashes and fear all enemies hit. Ahí está, aplicas un Fear cada que usas habilidad. Gloom marks nearby enemy champions who dash or blink within range of her with a Gloom mark. Ok. Mark can be consumed by Vex's basic attacks, first and second abilities to deal damage. Amigo, se me bugueó el chat. Ahí está, descarga Mistral. Sí, esto es una habilidad. Voy a subir igual de cada campeón guía de habilidades, porque aquí como te lo explican todo muy rápido. Así que suscribirse al canal para que no se pierdan las guías de habilidades de cada campeón. Absorbe daño y empujas, va. Sí, es una habilidad. Oye, qué poquito el daño en área. Se me hizo muy chico el daño en área, ¿no? Está muy chico el daño en área. Y la ultimate. Te desplazas. Sí. Está bien. Ok. Jugabilidad. Bueno, ya son los nuevos campeones. Los nuevos objetos. Ah, los objetos de soporte ya los añadieron. Eso está muy bien. Los soportes necesitaban un objeto ya para que obtuvieran oro. Hey everyone, this is Adnan. Spectral Sickle is an adaptive damage quest item suited for both AD and AP champs. With an ally nearby, damaging abilities and attacks against champions. Las quiteas el minion y le das oro a tu AD carry. Debe ser así, me imagino. Granting you gold. Relic Shield is a bonus health item that consumes este es. Ahí está, ¿ves? minions below half health, granting gold to you. Ok, el primero es contra campeones. To complement the items, we're also adding and upgrading some support enchants. Deal extra damage when you equip the meteor enchant. The small but mighty common is ideal if you're looking. ¿Esta es la nueva runa o encantamiento? No. Or you need a little extra burst to set up your CC and combos. Protect enchant is being added to amplify encantamiento de protección. options for enchanters that might want some extra oomph for a shield or heal at a specific moment. With meteor enchant coming to take over the damage space, we're speeding up the redemption enchant to make it more immediately powerful. We know it can feel bad to try to corral your allies into one specific space. Bien. So by speeding it up, we're hoping to boost its overall supportive power while making it feel more. Los soportes van a estar muy bufados en este parche, por lo que se ve. Les añadieron muchos objetos, The Locket enchant has always been generally powerful and checks a lot of boxes as far as support enchants go. So we're scaling back its capabilities, making it shield magic damage only. No, tremendo nerfeo. The many support role improvements, we're making adjustments to the in-game UI, including new elements that call out when you've assisted. Nerfearon feísimo el Solari, Experimenting with the new, never before seen in Wild Rift, 1v1 game mode. 1 versus 1 se viene, duelo. Va a ser en el mapa de Aram. Against a single PvP opponent. Ah, espera, el Sonia también se le aplicó a la torre.
Bueno, tenemos objetos. Creo que el agrietador sí se había dicho. Agrietador. Ay, no. Un ítem que le viene bien a Kali. No. Cosmic Drive is also getting a Wild Rift makeover. Es muy bueno. It's an ability haste AP item that can compete with popular AP damage items like Rabadon's Death Cap. Last patch, we added some new enchants too, and also made adjustments to encourage more options and healthier pick rates for items. These changes are a continuation of that. Dos nuevos objetos tenemos para los de estos. Séptima temporada, Draven, ¿no? ¿Era el skin? O quién sabe, no sé, yo no sé cuál era el skin. ¿Ustedes? We've been keeping a close eye on Legendary Q and have a few updates to look forward to. High-ranking competitive players want to be confident that their teammates are playing their best champs, so we're adding a new gate for Legendary Q based on your champion mastery score. If you want to play a new champ, you'll need to get some experience in another Q first. Ah, esto está muy... It's a little ways away, but another ranked está muy bueno. glorious champion to unlock. The icon of self-love, or is it obsession? Ya no vas a poder jugar con un campeón nuevo en Ranked legendarias. Vas a tener que sí o sí tener cierto nivel de maestría. Y bueno, el buen Draven. A ver, ¿qué skin es del Wild Pass ahora? I'm sure that you're dying to learn about next season's Wild Pass champion and theme. But first, there are some updates coming that we wanted to share. Namely, that Wild Pass progress and reward claiming has changed. The bonus rewards section is now the Wild Pass Emporium. Past progress is changing from a linear track for levels 51 ¿Y ese campeón qué es? into an exchange Limited where you can purchase. claim ¿Qué es eso? in any order Es you un like. la skin de Jace, Claiming creo, enough ¿no? Emporium rewards grants you an upgraded Wild Pass skin augment. Additionally, there are 2 new ways to earn experience. All players will have a set of simple repeatable missions for playing matches that give a constant stream of Wild Pass experience. These missions have a cap and reset each week, giving players steady momentum simply for coming in and playing games. For Elite Pass purchasers, new seasonal missions are being Nuevas misiones de temporada. all the rewards they want in the Wild Pass Emporium. Finally, Elite Pass purchasers who Sí va a ser de buy the Jace, pass creo, el receive a skin. new random skin chest at level 1. Había algo como de Instead of getting superhéroe. any random skin, you can narrow down the choices to just one lane role: solo lane, mid, jungle, duo lane, or support. And now, the moment you've all been waiting for. Defy the schemes of supervillains like it's your day job, cause it is, in this season's Wild Pass. Superhero Jace is ready Jace to leap over tall superhéroe. buildings into teams. Está listo. Unlock him when you reach level 50 in your Wild Pass. Mira Earn nada his más. ascended superhero skin by playing matches and claiming it from the Wild Pass Emporium. Bien. Eventos. We have loads of events planned for this patch, starting with Yone's arrival. We'll welcome the spirited swordsman to the Rift with new missions and rewards. After that, we have an action-packed October, starting off with a high-stakes battle between master fighters. For honor and victory, choose a side and take part in an epic martial arts tournament during our Torneo de artes marciales. Será por el 1 versus 1. Train your fighter so that they can participate in a tournament and help you earn rewards, even if you can't queue up for games every day. Just like the fighters in the tournament, we've been training up and studying the ways of the Rift these past couple of years. And using Se ve guapo el everything we've evento. learned, we'll be celebrating all of you and giving out free goodies. We've loved hearing your feedback, seeing your crazy smite steals, 1v5 clutches, backdoor mundos, and your dedication and passion for Wild Rift over these past 2 years. And we can't wait to celebrate these epic moments with you during our Power Spike party. Thank you so much for playing and sticking with us during this wild journey. Then, make way for the Vex Parade. I mean, Bewitching Vex Bingo event. Esto va a ser por Halloween, más o menos en octubre caerá. Welcome our #1 brooding Yordle to Wild Rift with their favorite thing of all, a smile. Skins. A ver qué skin se viene. As always, we have loads of new skins. Creo que había escuchado algo de una nueva temática para Yone. Spooky or downright groovy new threads. Ah, onda espacial. Está guapa. Está guapa la skin. Uy, qué buenas. Ahí está, Yone rosa de cristal. Si es la temática esta de bodas que hay en Wild Rift. ¿Y esta cuál es? ¡Oh! Esta está muy buena. Oye, la de set se ve muy guapa. Bueno, esta es la embrujada por octubre. La de set está épica, ¿eh?
Está muy guapa también esta skin. Yo creo que la de Set fue la que más me gustó. O sea, Warwick, dios antiguo. Ok, hoy está muy guapo esto también. Buen parche. Bueno, gente. Bastante bien. Hay que decirlo. La verdad es que yo creo que ha sido un parche God. Ha sido un buen parche. Ha habido muchas cosas. O sea, sobre todo se enfocaron mucho tema de campeones. O sea, hay muchos. 4 campeones, amigo. 4 campeones tenemos. Let's go, let's move.